Muy bien, hermanos, entonces, como decía nuestro hermano Cristian, es tiempo de disponer nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Efectivamente, la forma en que el Señor nos va transformando de un grado de gloria al siguiente, dice su palabra, es a través justamente de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, lo que sí les pediría, por favor, que estemos atentos al mensaje de la palabra del Señor y, por favor, apaguemos nuestros celulares, queridos hermanos. No queremos nada que esté interrumpiendo o ponerlos en vibrador, por favor. Y si no sabe cómo ponerlo, pida ayuda al que está a su costado. Siempre me dice, hermano, no sé, pida ayuda, hermanos, ahorita. Y queremos invitar a nuestro hermano Pablo, que nos trae el mensaje de la palabra del Señor. Oh, sí, funciona. Buenos días, hermanos. Abriremos nuestras Biblias en el libro de Daniel esta mañana, siguiendo la secuencia del libro de Daniel. En el capítulo 10 estamos llegando esta mañana, el capítulo 10 de Daniel, y desearía que me sigan la secuencia, no solamente en la lectura, sino en el desarrollo del tema. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y leemos este segmento de la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, que es lo que corresponde a esta mañana? Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Versículo 10. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno
con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mi Señor: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Vamos a orar. Padre Santo, pedimos que esta palabra leída nos ayude, Señor, a fijar nuestra mente en la lección que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué gran lectura de la palabra de Dios en este capítulo 10 de Daniel. Y deseamos esta mañana ver un vistazo del mundo invisible. Vamos a enmarcar esta lección de esta mañana sobre un vistazo al mundo invisible. Saben, hay varios de nuestros hermanos que celebran el hecho ya de ser papás, ¿no? Y bueno, seguro que ellos nos anunciarán cuando siguen aumentando su prole, porque seguro los primerizos van a querer más. Y a veces, bueno, ellos tendrán que anunciarlo, obviamente, ¿no? Y algunos de nosotros nos enteramos antes de, y a veces, como dicen, se nos escapa el gato, pero felizmente no se me escapó todavía. Seguro algunos de ellos ya están con su segundo bebé. ¿Quién sabe quiénes son? Pero sabemos que a veces cuando escuchamos algo, queremos curiosear más. Y algunos nos metemos en problemas. El hermano estará hablando de la hermana tal y nos acercamos y le decimos: felicitaciones, ¿estás con bebé? No, no estoy con bebé. Seguro el hermano está pensando que estoy gordo o gorda. Y podemos caer en problemas. ¿Por qué? Porque de pronto empezamos a indagar y no necesariamente se va a llegar a buen puerto. Por lo tanto, mejor es mantenernos para que a su debido tiempo se conozca cuál es la verdad de la noticia. Bueno, los voy a dejar ahí colgando, porque la verdad es que cuando nosotros escuchamos algo, queremos saber, ¿no? Queremos saber. Y sobre todo si tienes el don del chisme. Facilito hilvanar por ahí, ¿no? Y otra vez podemos caer en problemas. Bueno, en fin, quiero decirles al entrar a este pasaje que hay una propensidad de la mayoría de nosotros. Es más, es común en el hombre, y hablando de hombre y mujer, el querer indagar en dimensiones que a veces nos imaginamos. La imaginación es algo que cunde en todos nosotros. Es un desafío humano el querer conocer más allá de. Es más, cuando hay cosas que se han tornado hasta muy famosos, hombres que se han imaginado, la gente va hasta ver películas en base a imaginaciones de hombres. Nosotros estamos imaginándonos todo el tiempo. Hay algo que cuando era pequeño me gustó mucho y empezaba de esta manera: el espacio, la frontera final. ¿Se acuerdan? Estos son los viajes de la nave espacial. ¿Se acuerdan? Y ustedes seguro. Y cuando uno escuchaba, había un sonido que venía y uno se quedaba allí pegado a esa pantalla en blanco y negro, ¿no? En ese tiempo. Y pues todos conocemos la historia de Viaje a las Estrellas. Pero eso es una imaginación de un autor que cautivó la mente de muchísimos.
Es nuestra propensidad a querer conocer dimensiones, a querer indagar. Eso es algo que lo tenemos netamente en nuestro ser. Cuando el hombre no puede salir del planeta, como salió en Viaje a las Estrellas por imaginación de uno, el hombre empieza a indagar en temas que no está permitido. Empieza a indagar en lugares prohibidos. Y ahí es cuando el hombre empieza a buscar el lado oscuro de las cosas que uno no está permitido ver. Hace poco estuve navegando por los múltiples canales que parece que tengo en mi tele y que usualmente no los veo, porque usualmente veo 2 o 3, ¿no? Las de deporte y las de las noticias. Pero esta vez estuve indagando y me crucé con un programa, y es un programa de la televisión nacional. Creo que el nombre era La Hora Contacto, se llama. Pero en este específico evento lo que estaba ocurriendo, el título dentro de este programa que está, creo, presentándose en estos días, creo que es algo secuencial, no sé. Pero el título de ese programa, de esa Hora Contacto, se llamaba Voces en el Presbítero Maestro. Y el presbítero maestro, ustedes saben que es un cementerio. Y recuerdo que fue un periodista y llevó múltiples aparatos y llegó una reportera allí y había un hombre que cuidaba el presbítero maestro y en el episodio mismo que vi, el hombre que había traído el aparato decía, hay alguien aquí que se llamaba, no recuerdo el nombre exacto, decía, hay alguien que se llama Leo aquí, hay voces que estamos captando, y había el guardián estaba ahí pasmado. Que alguien desde el más allá le está llamando su nombre. El hombre estaba confundido y le hicieron la entrevista. Y no quiero que ustedes vayan y se busquen ahora La Hora Contacto. No me han pagado para hacer esto. Pero lo que sí quiero decirles es lo que la palabra de Dios dice. Dios prohíbe contactos espirituales con el mundo del mal. Dice la palabra de Dios, no permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de presagios. O sea, no te vas a ir a hacer leer la suerte. Los amarres no son para los cristianos. Ni se mezclen brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. Y eso es lo que estaba haciendo este señor en su programa, La Hora Contacto. Creo que así se llama. Bueno, en fin, si estoy confundido, mejor todavía. Ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. Al Señor tu Dios las expulsará de tu paso. El deseo de Dios es que no contactemos con nadie. Algunos han venido a nosotros, hermano, ahí creo que hay un espíritu de brujería, que hay esto, alguien me ha puesto un mal ojo por aquí, por allá. Hermano, yo te digo en el Señor, eso es cosa del pasado. Eso es de tu mundo antes de Cristo. Ahora, yo quiero ser puntual en el tema. Al hacer un vistazo del mundo invisible esta mañana, quisiera por medio del texto que el Señor deseo decirles a ustedes que el Señor desea que un creyente tenga una sana visión del mundo invisible. La instrucción de la palabra de Dios está allí. ¿Para qué? Para que tú y para que yo y tú podamos tener una sana visión de lo que es el mundo invisible. Y en la experiencia de Daniel, creo yo, aquí vamos a ver profunda información sobre este mundo invisible. Y creo que la razón por la que él está sensible a esto es por la calidad de hombre que él es. La estatura espiritual de este hombre le permite, por lo tanto, recoger algo que nos sirve de instrucción para ti y para mí. Saben, los más espirituales, los más sensibles son aquellos que van a poder conectarte con lo sano. Aquellos que están desubicados. Aquellos que están todavía un poco ahí tirando más para el lado mundano, hasta a veces nos traen intenciones de brujos, nos traen intenciones de los chamanes,
nos traen a veces historias que no sé cuál es la intención, pero si tú eres maduro, tú vas a poder formularte a través de la palabra de Dios lo que debes hacer. Daniel está en cautividad y sabemos que él ya ha llegado casi a los 70 años, como él había leído en el capítulo anterior. En el capítulo anterior él nos dice que él estaba leyendo por Jeremías que el tiempo había llegado para que la cautividad culmine y ellos puedan volver a su tierra. Y cuando esto es lo que Daniel constata, él decide hacer ¿qué? Él decide orar al Señor. Él decide orar al Señor. Porque dice en el versículo 19 del capítulo anterior, en el versículo 19 del capítulo 9, Daniel dice: oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes. Por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Eso lo dijo en el capítulo 9. La oración es incesante, es una oración tremenda, es una oración de identificación con un pueblo pecador. Está implorando para que Dios haga su voluntad. La postura de Daniel es lo que nos lleva al capítulo 10. Porque Daniel no dice: ya terminó mi oración, chévere, ahí sí vamos a ver qué pasa. Al final he cumplido con orar y ahí se acabó. No, definitivamente si uno tiene una actitud de oración, en base a lo que he pedido, yo continúo firmemente pidiendo que la voluntad de Dios sea hecho en mi vida. Y fíjense lo que hace. Por eso es lo que vamos al versículos del 1 al 3. Del capítulo 10. Aquí reconoce que está en la historia en el tercer año de Ciro. En el primer año se da el edicto y ya pasaron 2 años. ¿Desde qué? Desde que el pueblo debería retornar, masivamente debería retornar y reconstruir el templo, reconstruir la ciudad. Pero ya pasaron 2 años y la gente parece contenta. Un buen grupo retornó. Un buen grupo sí retornó, pero hay un gran grupo, un grueso número que todavía está allí en Babilonia. Bueno, ahora ya es conquistada por Persia y ellos están contentos, les gusta. Somos el pueblo de Dios, pero podemos esperar todavía, ¿no? Quiero gustar de esta vida aquí en medio de esta gente. Y es muy similar a lo que decíamos nosotros. Nos gusta la iglesia, los domingos nada más chévere, pero el resto de la semana podemos realmente no surfear por las cosas del mundo. Es representativo de lo que quizás es la intención en nuestro corazón para muchos de nosotros. Los sensibles a la palabra de Dios y a los planes de Dios, sin embargo, van a buscar una continuidad. Y eso es lo que vemos aquí. Vamos a ver que Daniel, cuando él ve que su pueblo no está volviendo como era planeado, ¿a dónde va él? Él viene ante Dios y persevera. Aquí quiero presentarles que uno va a experimentar una sana visión del mundo invisible cuando está perseverando con Dios. Porque Daniel aquí está perseverando con Dios, perseverando en su palabra, como ya los había mencionado anteriormente, en el capítulo 1, en el capítulo anterior, vemos que él había estado orando, era el primer año de Ciro, y ellos dicen, pueden volver, pero ya pasaron 2 años, llegamos al capítulo 10, y la gente en masa todavía está allí quedándose en su lugar de cautividad. Jeremías, por la palabra de Dios, sabe que debemos sujetarnos a los tiempos de Dios. En otras palabras, él está persistiendo en las promesas de Dios. Que no se nos escape esa gran lección. La perseverancia, el persistir en las cosas de Dios, significa que tú y yo debemos escudriñar la palabra y persistir, sostenernos de sus promesas.
Y ustedes preguntarán, pero Daniel, ¿por qué decidió quedarse? Porque si estamos diciendo que en el año 1 de Ciro se dio el edicto para que se vayan, ¿por qué todavía él está allí? Y algunos han sugerido, porque ya es viejito. Ya no hay, de repente en la caminata de vuelta, de repente estira la pata, como algunos dicen. Menosprecian la temple, la calidad espiritual y el compromiso de un hombre que más o menos a los 85 años está perseverante, está sosteniéndose de las promesas de Dios. Nuestra perseverancia en el Señor no tiene que ver con una edad cronológica, porque si bien es cierto, nuestras fuerzas se escapan por los años 80 y 90 por allí, pero ay de ti si tú no te sostienes de las promesas de Dios. Él es perseverante y decide quedarse. ¿Por qué? Decide quedarse porque él desea ser un instrumento para animar al pueblo a volver tal y cual el Señor lo había prometido. Entonces, él no solamente está perseverando en las promesas, pero decide estar al servicio de Dios allí todavía en ese lugar de cautiverio. Persevera en las promesas de Dios por su palabra, pero también persevera en el servicio al Señor. A los 85 y está sirviendo al Señor. Algunos ya queremos jubilarnos a los 60 o 70. No hay jubilación en el servicio del Señor. Y eso les aseguro, mis hermanos. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Pero también vemos de que Daniel nota que hay un gran conflicto que se aproxima. Y ese conflicto viene por revelación de Dios. Y él está muy dedicado a querer ser de ánimo a su pueblo. Y por lo tanto él quiere entender la visión. Bendito aquellos que desean conocer más a profundidad la palabra de Dios. Bendito aquellos que están dispuestos a escudriñar. Y parte de ello en nuestra vida actual es que tenemos un estudio bíblico. ¿Estás tú buscando un estudio en el cual tú fielmente, sacrificadamente estar allí conectado? ¿Qué estamos haciendo para alimentarnos? Cuando yo salgo a correr, yo aprendo mucho por el oír. A veces cuando agarro los libros me pone a dormir. No sé si ustedes son igual que yo. Pero sí, cuando estoy en actividad y estoy haciendo mucha investigación, y es usualmente cuando estoy leyendo. Y muchos de nosotros tenemos muchas horas que podemos pasar y estar todavía consumiendo cosas de Dios. ¿Qué estás consumiendo en esos tiempos en los cuales puedes todavía tener tu mente conectado con información? ¿Qué es lo que consume? Creo yo que la abundancia de lo que estamos consumiendo va a hacer que eres tú sensible o insensible a la manifestación espiritual de Dios. Y la persistencia de Daniel es tal que por la palabra de Dios él conoce las promesas de Dios, él persevera en el servicio a Dios, se queda allí ¿para qué? Para ser de utilidad a su pueblo en los propósitos de Dios. Y él decide, él quiere conocer más de la palabra de Dios. Pero también lo que hace es lo siguiente, miren lo que dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Por 3 semanas él estuvo haciendo un ayuno especial. Esto no es un ayuno de abstenerse de comer o de beber completamente, sino más bien es un ayuno de las cosas especiales que él tenía acceso. Y eso es muy común también en los tiempos del Antiguo Testamento. Él desea mantener la perspectiva, y la perspectiva es que busquemos a Dios. Y también tiene una postura, tiene la perspectiva, pero también tiene la postura. Y esa postura es de oración y ayuno. Fíjense la persistencia de este hombre. Eso es la estatura de hombre espiritual que estamos viendo aquí, que nos va a ayudar a que tú y yo veamos un chispazo, veamos
un punto de vista que no es común ver al mundo invisible. Daniel persiste en el día a día a conectar con Dios. Tiene su agua y tiene su comida, pero él no desea entrar en las gollerías, diríamos que él tenía acceso como un alto funcionario allí. Y él persevera. Después de 3 semanas, algo ocurre. De los versículos 4 hasta el versículo 6, vemos allí una manifestación impresionante. Dice, y el día 24 del mes primero, o sea, él el día 3 había comenzado su ayuno y oración. El día 24 ya pasaron 3 semanas. Aquí hay una manifestación increíble. Y aquí debemos hacer una conexión con Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis, capítulo 1. Debemos hacer, él está persistiendo en el Señor al haber recibido visión de Dios, que va a permitir a que tú y yo seamos bendecidos de una visión del mundo invisible que comúnmente no lo vemos. Es un desafío para que tú y yo perseveremos en las cosas de Dios. Pero fíjense, ¿cuál es el enfoque que deberíamos tener en nuestras experiencias espirituales? Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 en adelante dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a un hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿De quién se está hablando aquí? Bueno, es lo que ustedes dicen, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Podemos ver de quién se está hablando aquí hasta aquí? Versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Versículo 18, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Indiscutiblemente, Apocalipsis aquí está hablando ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y es muy cercano a lo que Daniel está viendo aquí en el pasaje que acabamos de leer. Él está persistiendo en el Señor, pero parte de nuestra perseverancia para tener una salud buena en nuestra experiencia espiritual es que debemos mantenernos enfocados. Debemos mantenernos enfocados en ser cristocéntricos. Ahora, yo no quiero decir que Daniel vio exactamente a Cristo, eso sería una cristofanía, o sea, el Señor Jesucristo manifestándose de manera hasta humana antes de su encarnación. Hay un hermano muy conocido, yo usualmente no uso nombres de hermanos desde mis prédicas, algunos hasta ponen su referencia constante, bueno, eso está bien, pero leo, sé quiénes son, pero siempre deseo que se mantengan incógnitos a no ser que ustedes vienen y me pregunten. No deseo que vayan a la palabra de Dios. Y por lo tanto, escasas veces van a escuchar nombres de grandes predicadores en mis predicas, aunque sé quiénes son y los escucho y son referentes. Pero uno de esos referentes, uno de mis referentes, él dice categóricamente que del que se está hablando aquí es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la conexión con Apocalipsis. Pero si ustedes leen, más adelante vemos que este personaje, que si diríamos es el Señor Jesucristo, fue retenido ¿por qué? Por el príncipe de Persia. O sea que el príncipe de Persia le ha hecho frente al Señor Jesucristo. No.
Entonces, pero lo que sí quiero decir es, y este hermano sostiene que se trata de Jesucristo de una manera preencarnada, pero más bien yo diría que hay una intencionalidad aquí, que todas las experiencias espirituales, a no ser que están enmarcadas por la divinidad de Cristo, no vamos a ver el propósito preciso por el cual esta visión se nos viene. Y eso sí lo voy a decir. Daniel está siendo perseverante en las cosas de Dios, pero también él está enfocando en la preeminencia de la gloria del Hijo de Dios. Eso sí voy a decir. De que si este personaje que se le presenta a él tiene la visión de ser como el Hijo de Dios, aquel que ningún ángel le puede hacer padre, ni mucho menos Satanás o los demonios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros vamos a tener una visión saludable del mundo invisible, persevera, hermano. Persevera, hermana, en las cosas de Dios. Y mantén el enfoque, mantén la preeminencia de la gloria de Dios en Cristo Jesús en tu vida. Versículos del 7 al 11, vamos a ver cómo es que le afecta de manera personal lo que va a ocurrir a Daniel. Dice el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando tú estás perseverante en las cosas de Dios y te mantienes enfocado en la gloria del Hijo de Dios, sabes que en tu ser también vas a sentir los efectos de ello. Daniel aquí físicamente es afectado. Físicamente él siente un cansancio, siente una tremenda opresión física. Esto habla de la estatura espiritual de este hombre otra vez. Que no quiero soltarme de Dios aun cuando estoy cansado. Y para mí es un gran desafío. Cuando estoy leyendo la palabra de Dios, usualmente quiero leerlo así en físico abierto. Y sé, Señor, yo sé que a veces cuando estoy abriendo página por página, tiendo a querer dormirme. Pero voy a hacer el esfuerzo. Y ahí hay una pugna de tu cuerpo que quiere caer y tu mente y el espíritu que quiere mantenerse despierto. Cuando queremos tener y cuando el Señor va a prepararnos para una visión espiritual, debe haber una disposición nuestra a gastar energía, a poner recursos propios de lo que somos ante lo que se nos va a presentar. Él estaba presto espiritualmente, aunque físicamente le va a costar. ¿Saben por qué es que el mundo espiritual nos afecta en esta carne? Yo diría que la razón por la que nos deja cansados es que el mundo físico en pecado ante lo divino es un gran choque. Lo finito, lo que necesita transformación con aquello que ya es permanente, definitivamente hay un choque allí y nos va a afectar. Pero también la exposición a la gloria de Dios. Va a haber un choque allí de aquello que es humano con aquello que es glorificado, con aquello que es la majestad misma de Dios. Y hay una intensidad tremenda, ¿no? La intensidad del lado más fuerte con el lado débil todavía que nosotros somos. Obviamente que las experiencias espirituales van a tener una pegada en el sentido físico como nosotros. Y ahí está Daniel dándonos una exposición a ello. Pero aquí viene la increíble parte de la exposición a esta dimensión. Versículo 12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí están, mis hermanos. Vamos a ver una exposición breve ahorita a lo que es la angelología y la demonología.
En la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, vamos a conocer ramas teológicas que tratan de describirnos y hacernos entender de los diferentes conceptos bíblicos en la palabra de Dios. Y quiero esta mañana, y culminaríamos con ello, exponerles brevemente a lo que es la angelología y parte de la demonología. Quiero decirles, hablando de la angelología primeramente, en cuanto a los ángeles, quiero decirles que los ángeles de Dios son informados de nuestra vida de oración. ¿Tienes una vida de oración íntegra ante el Señor? ¿O solamente es los jueves aquí en la noche? ¿O de repente ni siquiera los jueves? ¿Cómo es tu vida de oración personal? Los ángeles lo conocen. Los ángeles de Dios conocen cuál es la intencionalidad y la intensidad de tu vida espiritual. Aquella vida de oración ante Dios. Saben que los ángeles están allí atentos. ¿Por qué? Porque la Biblia los llama a estos seres espirituales como los espíritus administradores. Dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, son nuestros mozos, servidores, diáconos. ¿Para qué? Para aquellos que son salvos. ¿Por qué? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¡Wow! El Señor tiene a disposición seres espirituales para servir a sus hijos. Y esos seres espirituales, ángeles, conocen de la calidad de tu vida espiritual. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios escucha allá lo que tú y yo estamos orando aquí. Así es como ocurrió con Daniel. No es que Dios necesita de sus ángeles, pero Dios desea que sus ángeles estén al servicio de sus hijos. Y no es que Él conoce lo que decimos porque los ángeles le han dicho, porque el Señor es omnisciente. Él conoce todo. Sin embargo, la belleza de estar en la vida con Cristo es que Él pone a disposición a estos seres angelicales. Tremendo, ¿no? Dios escucha allá lo que pedimos aquí. Y es que solamente debemos pedirle a Él y no a los ángeles. Fíjense lo que dice Mateo 23:9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Por eso es cuando escucho dice el reverendo padre. Bueno, no sé, de repente aquí conozco a varios reverendos padres y me incluyo en ello. Pero en nuestra cultura hemos hasta hecho una afirmación categórica sobre algo que el resto debe supeditarse. El Señor mismo dice, no llames a ninguno padre. En otras palabras, cuando tú vienes a Dios, no tienes que pedir a ningún ángel, a ningún reverendísimo padre. ¿Sabes por qué? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dios escucha allá lo que decimos aquí. Dios tiene ángeles que traspasan la barrera de allá para estar acá. Dios traspasa la barrera por medio de sus ángeles. Podemos nosotros también ver ello. Ellos tienen la capacidad de entrar a este mundo, mis hermanos. Los ángeles de Dios. Como vemos aquí a este ángel que se le presenta a Daniel. Y conforme a los planes de Dios, Dios hace acceso visible para que sus hijos puedan tener estas experiencias. Pablo insinúa que hay ángeles deambulando en medio de nosotros en 1 Corintios 11. Cuando menciona allí que por causa de ángeles deberíamos considerar el orden de Dios en cuanto a la conducción de los cultos, sobre todo en la cena del Señor. Los ángeles de Dios están capacitados para tomar forma humana. Eso no es una posesión, por si acaso. Los ángeles de Dios no hacen posesiones. Los ángeles de Dios toman formas humanas conforme el Señor lo permita. Y que no nos sorprenda que haya agentes que han intervenido en nuestra vida de parte de Dios y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Dice Hebreos 13:2, no olvidéis
de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esos agentes de Dios a disposición de los hijos de Dios. No estamos solos, no estamos solos. Y Dios, ¿saben qué? Desea confirmar su palabra por medio de sus ángeles, porque le dice a Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y Dios desea hacer saber a su pueblo de lo que viene, mis hermanos. Que no les sorprenda que ustedes van a ir conociendo más del Señor y vamos a poder ser más sensibles conforme estamos sostenidos de querer saber más de Él, como lo es para Daniel. Los ángeles de Dios continuarán velando por el pueblo de Dios hasta su segunda venida. Por eso es lo que dice: son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. El Señor continuará haciendo accesible a sus ángeles a beneficio de su pueblo aún hasta su segunda venida. Brevemente, esto es un repaso de los ángeles buenos, o aquellos que lo llaman los ángeles escogidos. Pero luego vemos en el versículo 13: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Si hablamos de los ángeles buenos en el capítulo 12, el versículo 12, en el versículo 13 nos expone aquí a un mundo espiritual opuesto a estos ángeles buenos. Y menciona aquí el príncipe de Persia. Quiero decirles, aquí es un pequeño tratado de lo que es la demonología, o sea, los ángeles malos. Dice, y quiero decirles en primer lugar, que hay ángeles entregados a oponerse a los ángeles de Dios en su labor por nuestra causa. Porque dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. El ángel de Dios es enviado y de pronto viene un ser espiritual, y aquí es referido como el príncipe de Persia. Se le opuso. ¿Saben que los ángeles buenos son separados obviamente de los ángeles malos? Y esos ángeles malos son llamados demonios. Son llamados demonios. Y eso ocurre a partir de su desobediencia. Y hay una sugerencia en Apocalipsis 12 que estos ángeles son muchísimos, pero solamente son un tercio de todos los ángeles. Apocalipsis 12 nos parece sugerir que los demonios son un tercio de todos los ángeles. Entonces, a favor de Dios y luchando por nosotros y estando al servicio de los hijos de Dios, son 2/3 de ángeles buenos. Así es que los demonios se quedan chiquitos conforme a los que tenemos a nuestro alrededor. Pero a veces les hacemos sentir que son más que nosotros. Saben, aquí también nosotros vemos que este demonio o estos demonios tienen, por Isaías 14, podemos reconocer que hay uno que es el jefe máximo. Y ese es llamado Luzbel o Lucifer, o lo llaman la estrella de la mañana en Isaías 14. Ahora, hay una oposición de parte de este círculo de ángeles que están guiados por este Satanás, por Luzbel, por Lucifer, para oponerse a las cosas de Dios. Pero hay hombres como Daniel, que unidos con estos ángeles podemos hacer grandes cosas para el Señor. Como les había dicho la semana pasada, gracias a Dios como hombres como Daniel, que estamos haciendo la resistencia. Daniel es un pez gordo de la oración. ¿Cuántos peces gordos no me gustaría ver en nuestra congregación? ¿Cómo? Por medio de la oración. Cada padre de familia debería ser un pez gordo. De ese caso me gustaría ser más gordo. Puro gordo, solamente puro gordos, pero de otra clase, dice. Todos deberíamos
Eres un hijo, ora por tu familia, ora por tus padres, ora por tu mamá o por tu papá. Todos deberíamos tener este anhelo de ser como Daniel. Y tenemos acceso, tenemos la disponibilidad y el Señor lo pone. Nada más tenemos que estar dispuestos a perseverar, a continuar dedicados a las cosas de Dios. Estos demonios hacen oposición a la labor de Dios hacia los hijos de Dios, pero también estos hacen una oposición ordenada y sistemática. Fíjense, aquí se llama el príncipe del reino de Persia. Príncipe es alguien que está debajo del rey, pero también es alguien que tiene a disposición otros, ¿no? Y eso nos habla de un orden. Y Pablo menciona que hay una secuela, hay una lista de seres espirituales en contra de los hijos de Dios para oponerse a los planes de Dios. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ahí está uno, contra potestades, ahí está dos, y luego dice contra los gobernadores de las tinieblas, 3, y luego dice contra huestes espirituales. Hay una jerarquía tremenda de este tercio de demonios bajo el control de Satanás. Cuidado con jugar con el mundo espiritual, que algunos terminan hasta siendo poseídos por lo que se denomina una legión de demonios. ¿Se acuerdan de Marcos 5? Un hombre allí que era superior en fuerza a hombres comunes. Y cuando el Señor se presenta, le pide su nombre. ¿Qué le dice? Legión. ¿Cuántos soldados conformaban una legión romana? Entre 3,000 a 6,000. O sea, en un solo cuerpo pueden haber muchísimos demonios. Son seres espirituales. ¿Y cómo este hombre llegó a ser poseído por ellos? No quiero aquí conjeturar demasiado, pero es fácil para algunos ser influenciados por los demonios. Empiezan leyéndose la suerte. Luego se enferman, se van a un brujo. Y el brujo no le hace nada y siguen buscando más. Y al final terminamos expuestos a tantos demonios. Cuando el Señor nos ha dicho, eso no es para nosotros. Y muchos terminan siendo poseídos. Este hombre fue poseído por lo que se llamó legión. Y sabemos que eran más o menos, por lo menos 2,000 demonios. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor los echa, se van hacia los cerdos y más o menos 2,000 cerdos fueron ahogados ese día. En una sola persona. Mis hermanos, no indaguemos en cosas que no son permitidas. Ahora, yo quiero decirte también que un creyente no puede ser poseído. Creyentes no somos poseídos por el demonio. Porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Un creyente no puede ser poseído por el demonio, pero sí puede ser influenciado. ¿Y sabes cómo somos influenciados más por el demonio, por el diablo y todo? 3 cosas que están en contra de todos los creyentes y de todo ser humano. Aun cuando tú estás en Cristo tienes esa pugna. El diablo, el mundo y la carne. Sabemos quién es el diablo, es nuestro enemigo. Y a veces nos gustan sus cositas, nos gustan sus colores, nos gustan sus sabores, nos gustan sus fiestas. No quiero mover como si supiera bien bailar. Nos gusta ello, nos gustan las amistades y los amigos que nos llevan por esos rumbos son los que más influencia tienen en nuestra vida. Pero aquellos que los vemos más santos a veces no queremos juntarnos. ¿Por qué? Son aburridos. Prefiero ser aburrido que animarte para que te vayas en un camino de muerte. Y deberíamos ser nosotros dispuestos a que no nos vean bien por causa de entregar vida a otro. Ruego al Señor que no entretengamos este tipo de circuitos. Marcos 5 nos habla de esta realidad, pero vemos que el creyente está luchando contra el diablo, contra el mundo, contra lo cosmético. Esa palabra para mundo es cosmos. Y de ahí es donde sale la palabra cosmetología.
¿Cuánto le gusta ir a los cosmetólogos? Toquecito por aquí. Algunos dirán, el hermano necesita ir a una cosmetóloga. Nos gusta hacer los arreglitos, ¿no? La idea es precisamente ello, que el diablo tiene un orden, tiene una cosmetología en este mundo, al cual nosotros por nuestra carne estamos más que atentos a recibir de ello. O sea, estas tres cosas están en constante ataque al cristiano. Y ruego al Señor que lo deseches. Asegúrate quién es tu enemigo. Tu enemigo no son de carne y hueso, es uno que es el diablo con sus demonios. Y dentro de tu carne, que le gusta esas cositas, vas a querer más ello. La música, la moda, el dinero, la fama y todo lo demás. Eso nos gusta a nosotros. Debemos reconocer con quién estamos lidiando. Hay demonios que están posicionados sobre los poderes de este mundo, porque dice el príncipe del reino de Persia. O sea, mis hermanos, los demonios infiltran o bien se posesionan sobre cúpulas políticas y autoridades del mundo. Y yo creo que aquí en nuestro país estamos recibiendo parte de ello. De otra manera, ¿por qué tanta corrupción enquistada por siglos? Por siglos en nuestro país. Estaba mirando noticias de que China y Estados Unidos están en una pugna por lo que quiere hacerse aquí en el Perú. Salieron algunos videos recientemente. El Perú es un país muy bendecido y por años con una estabilidad monetaria que es hasta increíble reconocerlo, porque en 5 o 6 años se ha tenido como 6 o 7 presidentes y la moneda sigue fuerte. ¿Quiénes están acaparando de la bondad, de la bonanza que el Perú tiene? Yo creo que hay aquí una cúpula demoníaca que ocupa, creo yo, nuestro mismo país. Lo dice aquí la palabra de Dios, que este príncipe de Persia que está metido allí en las autoridades mundiales. Y ruego al Señor que oremos, por lo tanto, por nuestro país. Quiero decirles al mismo tiempo que los demonios y el mismo Satanás no son ovnis. Y no estoy hablando de OVNIS, de ovnis. Estoy hablando de omnis. En otras palabras, no son omniscientes, no son omnipresentes y no son omnipotentes. Solamente Dios tiene ello. Y Él es nuestro Dios. Él es nuestro jefe. Él es el que manda. Él es el que ronca en nuestra vida. Y Él pone a disposición sus ángeles para ayudarnos en esta vida. Aparte de los demonios, ya hemos visto que hay una dimensión trinitaria diabólica, como ya lo he mencionado, y eso tiene que ver con el diablo, el mundo y la carne. Para culminar esta parte, y a culminar todo ya. La lucha entre los ángeles de Dios y los demonios es constante hasta el día de su derrota. Más bien no debería decir derrota, porque ya fueron derrotados en la cruz. En la cruz del Calvario selló el destino de estos demonios y del mismo Satanás. Y eso deberías tú tomar en cuenta cuando te sientes, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y no va a ser el chavo, de ninguna manera. Alguien ya venció la muerte, venció el dominio del mal en esa cruz. Él dio su vida por ti. Qué tremenda bendición saber que no hay nada que pueda parar los planes y los propósitos de Dios. Joven, jovencita, desecha los olores, colores, sabores, sonidos del mundo. Que el diablo está allí lanzándose como dardos y tu carne misma quiere. Busca las cosas de Dios. Busca una iglesia donde participar. No hay iglesia perfecta, de antemano te lo digo eso. Pero puede ser un lugar como este en el cual por primera vez vas a poder escuchar qué significa vivir para Dios.
dejar que el Espíritu de Dios moldee nuestra vida y asociarnos con los ángeles de Dios. ¿Para qué? Para culminar esta vida y recibir ese dicho: bien, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Sabemos lo que va a ocurrir con estos personajes, con el diablo y sus demonios. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que no seas tú uno de ellos que termine con esta trinidad diabólica. Ven a Cristo, entrega tu vida a Él. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos das la promesa que dice que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Santo Padre, perdónanos cuando nos sentimos solos. Señor, a veces carecemos de visión del Cristo crucificado, glorificado, resucitado y que viene. Que, Señor, ha ganado la lucha a nuestro nombre. Y ruego, Señor, cualquiera aquí que haya tenido experiencias difíciles con los brujos, ha tenido, Señor, una vida familiar sumergida en supersticiones, en cosas del mal, que tu palabra no nos lo permite. Ruego, Señor, que mis hermanos puedan desechar esos hábitos, desechar esos pensamientos. Y, Señor, dedicarse a cantar alabanzas, dedicarse, Señor, a afirmar lo que tú ya has hecho una realidad. La victoria sobre la muerte, la victoria, Señor, sobre estos seres espirituales que, si bien es cierto, están en actividad, sin embargo se sujetan a nuestro capitán, a nuestro único Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre Santo, por tan grande bendición de continuar nuestra vida siendo guiados solamente por ti y vivir para ti. En tu nombre oramos. Amén. Gracias. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. Hermanos, ahora tenemos un tiempo de anuncios y les invito a que todavía se queden porque va a estar muy, muy interesante. Tenemos algunas sorpresas. Así que, queremos compartirles brevemente algunos anuncios. Primeramente tenemos el domingo 17 de agosto nuestro ayuno congregacional. Separen su tiempo, hermanos, para el domingo 17 de agosto. Nuestro ayuno es hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener un tiempo de alabanza, de oración aquí como iglesia. También recordarles que los estudios bíblicos son los días martes y miércoles a las 7:30. Usted puede encontrar un estudio cercano a su casa. Y también recordarles, hermanos, que la reunión de Jazmín, la próxima reunión es el 18 de julio, el viernes 18 de julio a las 5 de la tarde. Como ustedes ya saben, estas semanas empiezan puntual. Y también tenemos, como siempre, ya vamos terminando lamentablemente una serie de ricos menús de nuestros jóvenes, así que invitamos a nuestro hermano Eder que nos va a compartir más de este anuncio. Mi hermano, buenos días. Como le decía nuestro hermano David, este es el último almuerzo que tenemos en pro de apoyar a los jóvenes que están viajando a Tarapoto. Desde el 28 al 4 de agosto, van a estar 28 de julio al 4 de agosto, será el viaje. Es un viaje largo que van a realizar de 24 horas, así que como la semana pasada nuestro hermano Enrique mencionaba, no, ya juntamos para la ida, ahora tenemos que regresarlos, no lo dejamos allá a los 33 que están yendo. Así que, hermanos, pedimos su apoyo. Esta última actividad que tenemos el otro domingo, están todos invitados, hermanos, a poder participar de esto, apoyar a los jóvenes en la actividad. Varios jóvenes, bueno, la mayoría se han involucrado en esta actividad, han estado apoyando en la cocina, han aprendido a preparar arroz, han aprendido a hacer un lomo saltado, han estado sorprendidos ahí, muchos involucrados en lavar, en todo ese apoyo, ¿no? Así que, hermanos, muchas gracias por su apoyo,
que se han involucrado muchos hermanos y ya están preguntando algunos hermanos, ¿cuándo es el otro almuerzo? Así que tenemos acá, hermanos, el domingo 20, están todos invitados a poder participar de esto y pasar un tiempo de comunión acá. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, hermanos. Ahora sí tenemos algunos anuncios especiales y quiero llamar a nuestro hermano Jared, que nos tiene un anuncio muy especial. Bien, hermanos, vamos en este momento, siempre a veces aprovechamos la oportunidad también como iglesia de conocer a los hijos de nuestros hermanos, que el Señor les bendice, y vamos a estar como congregación en este momento orando por Liz. Quiero invitar a nuestro hermano Elías, a nuestra hermana Noelia, ¿están ahí? Ok, ahí está, vienen. Vamos a conocer a su pequeña hija. Y así que como congregación vamos a estar uniéndonos en oración y agradecemos al Señor. Ahí vienen, por favor, vengan adelante. Y muy bien, ahí está Alice, mira. Ahora sí conózcanla oficialmente a Alice, hija de nuestros hermanos Elías y Noelia. Qué gusto nos da poder nosotros estar con ustedes en esta etapa de su vida como padres. Y bueno, acostumbramos en esta congregación orar, y aparte bueno, de conocerla, a Liz, orar como congregación. Pero a la vez también animarles a ustedes como padres a que no olviden siempre de considerar a la iglesia un espacio hermoso para criar a nuestros hijos. CBT está siendo muy bendecido por más hijos que van naciendo. Así que van a venir más todavía, Dios quiere. Y siempre consideran la iglesia un espacio, hermanos, para aprender a ser padres. Creo que nosotros no tenemos ningún curso especial antes de ser padres, tener un curso de ser padres, pero aprendemos en el Señor, y la iglesia es un espacio hermoso para aprender a ser padres. Elías, aquí hay una cantidad de padres que tienen hijas, ¿no? El experto es nuestro hermano Pablo, que está ahí obviamente, con tantas hijas. Ahí está Eder, está Panita, todos chancleteros, ¿no? Y entonces podemos aprender, yo también tengo una hija, entonces podemos aprender, Elías, como padres, escuchando también a otros padres. Y menciono eso, hermanos, porque no solamente es para nuestros hermanos, sino para todos aquellos que tenemos hijos pequeños. Podemos escuchar a otros hermanos que ya criaron a sus hijos, a sus hijas. Seguramente van a tener algo que decirnos, algo que animarnos, algo que desafiarnos. Animo siempre a las parejas cuando tengamos hijos, Señor los bendice con hijos, usen la iglesia, los hermanos, las hermanas, para crecer juntos. No nos aislemos en nuestra crianza de nuestros hijos de la congregación, porque ahí podemos aprender mucha sabiduría para que nosotros podamos ser padres, ser madres como el Señor quiere, aprendiendo de los errores. A veces es la bendición, ¿no? Cuando escuchamos a padres que ya han criado hijos y están grandes sus hijos, muchas de las cosas que nos dicen a nosotros padres primerizos es lo que se equivocaron. Entonces ahí hay una tremenda bendición de aquellos que ya han avanzado para nosotros aprender. Pero antes de seguir, quería preguntarles delante de la congregación, y ustedes pueden decir si lo haremos. 3 preguntitas sencillas a manera de hacer un compromiso delante del Señor. Sé que ustedes ya lo hicieron, pero aquí como iglesia queremos escucharles también a ustedes. Delante de Dios y de estos testigos de toda la iglesia, ¿prometen ustedes criar a Liz en el temor del Señor? Sí, lo haremos. Amén. ¿Prometen instruir a Liz para que conozca a Cristo como su Salvador personal? Sí, lo haremos. ¿Prometen en cuanto esté de su parte como padres darle a Liz un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? Sí. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí?
los... Muy bien, muy bien. Hermanos, como iglesia nos unimos también al deseo de ellos como padres. Nos unimos en oración, pero también en hacer cosas prácticas para nuestros hermanos. Así que, Elías y Noelia, aquí están tus hermanos. Y nos agrada mucho que el Señor les ha bendecido con esta hermosa Alice. Y estaremos orando al Señor que les dé mucha sabiduría para seguir firmes y fuertes como padres, conjuntamente aquí con la iglesia. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y nos unimos en oración por nuestros hermanos, especialmente por Alice? Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre. Gracias, Señor, porque hemos visto cómo, Señor, tú las has unido a Elías, a Noelia, Señor. Hemos visto cómo, Señor, tú vienes obrando en sus vidas, guiándoles. Y ahora, Señor, bendiciéndoles enormemente con Alice. Señor, sé que la labor de padre, de madre, es una tarea, Señor, fuerte, sacrificada. Que es una tarea, Señor, que no empieza en el día y termina en una parte del día. Sino son todos los días, las 24 horas, los 7 días de las semanas, todo el mes, todos los años que tú nos permites, Señor, tener a nuestros hijos en nuestro hogar. Pido, Señor, tu bendición por nuestros hermanos. Ayúdalos, Señor, dales mucha sabiduría. Bendiga, Señor, a Alice, que siga creciendo, Señor, fuerte y sana, y que un día, Señor, también ella pueda entregar su vida a nuestro único Salvador Jesucristo. Señor, oramos como iglesia, pedimos tu bendición para ellos, Señor. Gracias te damos y lo encomendamos en tus manos en el nombre único de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ahí está Alice, hermanos, para orar por ella. Creo que muy bien. Que el Señor les bendiga. Muy bien, Noelia. Hermanos, todavía no se vayan, hermanos, por favor, todavía. Ahí estamos unos segunditos más. No se preocupen, ya vamos a irnos, hermanos, para ir para nuestros almuerzos. También queremos en este momento orar al Señor por Hannah. Hannah Cenepo se nos va. ¿Dónde está Hannah? Pueden avisar. Ahí está Hannah, perdón, pensaba que estabas allá. Ven, por favor, ven, Hannah. Ven. Hermanos, aquí está con nosotros Hannah Cenepo. Agradecemos por su vida. Ustedes conocen a ella, es parte de esta congregación y Hannah, no te olvides, esta es tu congregación siempre. Y agradecemos por su vida porque ella va a viajar. El Señor estará guiando sus pasos. Y hoy como congregación queremos orar por ti, Hannah, encomendarte al Señor y que siempre tu mirada en el Señor sea lo que vas a pasar de aquí en adelante, el Señor te siga guiando. No olvides la oración, la lectura de la palabra del Señor, congregar con otros hermanos y sobre todo no nos olvides a todos nosotros aquí. Joshua, tu alumnito, te va a extrañar. Hoy le estaba preguntando a Hannah en el aula, porque hoy día Joshua nos pidió ofrenda. Entonces yo pensaba que las maestras ya han empezado a recoger ofrendas a los chiquititos, total que Joshua se ha inventado solo ese asunto. Muy bien, así que queremos orar por ti y voy a invitar a Pablo, que es su papá, pero a la vez también es su anciano. Entonces, ven Pablo, por favor, vamos a orar, encomendar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Bueno, de pasadita, ¿no? Mi familia y yo no vamos a estar aquí el siguiente domingo y luego ellos parten el día martes a los estados y yo me quedo para ir a Tarapoto a cuidar que todo salga bien con aquellos que se van para allá.
No, tengo que predicar allá, entonces voy a quedarme hasta fin de mes y de ahí voy y me reúno con ellos. Así es que este es el último domingo de Hana por quizás buen tiempo, pero del resto van a estar todavía por aquí después de 6 meses, ya el próximo año, Dios mediante. Vamos a orar por Hana. Padre Santo, agradecidos por el regalo de la vida que nos das. Señor, recordamos el día en que tocaste nuestro corazón y estiraste nuestra fe, la manera como Hana vino a este mundo. Y Señor, no pensábamos que íbamos a ver a llegar al tiempo de universidad. Y en tu gracia tú lo has permitido. Gracias que ella ha llegado el día de entregar su vida a ti, bautizarse. Y ahora, Señor, queremos que ella vuele y vuele bien con tu dirección, con tu cuidado, sabiendo, Señor, que mayor es aquel que está en ella, que está en el mundo. Y ruego que la guíes, la prosperes sus pasos, que se dedique a los estudios pensando, Señor, en extender tu reino y hacerte más conocido allá donde tú la lleves. Gracias otra vez. Depositamos, Señor, su vida en tus manos, muy agradecidos por los años que hemos podido verla servir aquí. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para orar, para despedirnos ya, y también un pequeño anuncio. Queremos agradecer al Señor por la vida de nuestra hermana Cecia, ha ingresado a especialización en dermatología. Agradecemos a una gran dermatóloga que va a ser nuestra hermana. Un aplauso, hermanos. Muy bien. Vamos a orar. Padre, bueno, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos tenido escuchando tu palabra, alabándote, Señor. Seas tú glorificado. También, Señor, como hemos escuchado, tú eres sobre todo ente espiritual, sobre todo poder del enemigo. Tú estás y eres más grande, Señor, y más poderoso. Y tú nos has amado tanto, Señor, que vives en nosotros a través de tu Espíritu. Queremos que tú nos dirijas en estos días, esta semana, Señor, que nos ayudes a depender de ti, a obedecerte, Señor, a buscar siempre tu voluntad. Tráenos con bien, Señor, la próxima semana y guarda a nuestros hermanos que no han podido venir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos.